¿Qué tal, jóvenes? Tengan ustedes muy buenos días. Eh, bueno, en primer lugar, mencionarles, ¿no?, que hoy es la tercera semana de clases no presenciales que estamos pues elaborando a través de estas plataformas virtuales. Bueno, pues espero que las 2 semanas anteriores, jóvenes estudiantes, haya sido de provecho para todos ustedes y que ustedes hayan aprendido nuevos temas, ¿no?, conozcan nuevos temas y también eh, puedan conocer las plataformas digitales de interacción. Entonces, jóvenes, ustedes están en segundo grado de educación secundaria, en la cual ya vamos a avanzar, ¿no?, más o menos temas con una profundidad y con una mayor rigurosidad. En este caso, jóvenes, ustedes deben estar atentos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, pues, jóvenes, con la clase del día de hoy. La otra semana no habíamos hecho la clase de raíces y morfemas. Profesor, la raíz es una base, una fuente principal de una palabra. La raíz, profesor, es invariable, no va a cambiar. A esa raíz, profesor, va a derivar otras palabras. Y esas derivaciones le vamos a llamar morfemas. Dichas derivaciones pueden estar antes del lexema o también pueden estar después del lexema. Profesor, si estas están antes del lexema, pues lo vamos a llamar prefijo. Y si estas están después del lexema, pues le vamos a llamar sufijo, en este caso. Profesor, entre tanto, vamos a encontrar los morfemas derivativos. ¿Qué son los morfemas derivativos? Estas van a cambiar el significado de una palabra. ¿Ya? Estas, eh, profesor, van a formar nuevas palabras con las derivaciones a través de una palabra base, una palabra primitiva o en este caso un lexema. Profesor, en los morfemas derivativos no podemos encontrar los prefijos, como ya lo había mencionado, y también a los sufijos en este caso. También tenemos a los morfemas flexivos, pues estas tienen la función más que nada de dar un sentido gramatical, ¿no?, a las palabras. Entonces, profesor, en los morfemas flexivos van a aumentar lo que nosotros conocemos como género y número. Género masculino, femenino, sí, hay género en una palabra, y en número plural o singular. Por ejemplo, yo quiero decir león en femenino, leona, aumento la A. Quiero decirlo de manera plural, leones. Entonces, ahí son sentidos gramaticales, ¿no?, de una palabra. Entonces, eso también se conoce como morfema flexivo. Si bien hemos avanzado algunos temas, ¿no?, del lexema y de las derivaciones de las palabras, hoy vamos a reforzar, pues, jóvenes, dicho tema. Vamos a entrar a realizar dos temas en uno solo. Uno como reforzamiento a la clase anterior y el otro pues como un tema nuevo, ¿no?, de la sesión que corresponde. Entonces, jóvenes, sin más preámbulos, vayamos a ver lo que nos toca en la sesión del día de hoy, en la cual se va a titular las familias de palabras. ¿Ya, jóvenes? Veamos entonces la clase del día de hoy. Muy bien, jóvenes, pues iniciemos con la clase del día de hoy, que sería las familias de palabra, y en ese caso también vamos a abordar el tema de etimología. Pues ambos temas son muy importantes en la formación del curso de razonamiento verbal. Uno, pues tenemos que conocer a la palabra como una estructura. Y yo ya les había explicado anteriormente que las palabras suelen ser como una construcción de una casa. Primero se van a cimentar en una base bien fortalecida, no fuerte, en la cual no se va a poder, profesor, aumentar ni disminuir. Entonces ahí está la base. De esa base se van a construir, ¿no?, mediante ladrillos y otros sistemas, ¿no?, las otras estructuras o las estructuras faltantes de una casa. Al igual que la construcción de una casa, jóvenes, la construcción también se da en una palabra. En este caso, pues las palabras son construcciones, ¿no?, derivaciones de palabras primitivas. A eso le vamos a llamar familias de palabras.
En primer lugar, vamos a definir, jóvenes, a qué decimos familia de palabra. Muy bien, cuando nos referimos a familia, ¿no? Podemos decir que es un conjunto de personas que comparten algo en común o tienen en común algo. Entonces, profesor, una familia que va a tener en común, ¿no? Pues tienen en común, ¿no? La sangre que en ellos circula. Pues bien, profesor, la familia van a compartir genes, sangre, ¿no? Y muchos aspectos eh, genéticos podemos mencionar. Al igual que una familia que va a compartir rasgos, ¿no? Con el resto, las palabras también van a tener una familia. En este caso, una familia lexical. Y profesor, ¿cómo es la familia de una palabra? Pues en una palabra van a tener muchas derivaciones. Pues una palabra puede derivar a muchas palabras. Por ejemplo, en este caso yo puedo decir mar, puedo derivar a marisco, marinero, mareo, ¿no? Entonces, profesor, con la palabra mar, entonces podemos derivar a otras palabras. Pero ¿qué en común tienen todas esas palabras que estoy mencionando? Pues tienen algo en común, ¿no? Lo que tiene en común, profesor, es el lexema primitivo. En este caso, pues vendría a ser la palabra mar. Entonces, jóvenes, a eso nos vamos a referir con familias de palabras. Entonces, prosigamos. ¿Qué es una familia de palabras, jóvenes? Ya lo habíamos hecho en la anterior clase. Solamente es como un modo de reforzamiento, nada más. ¿Qué es una familia de palabras? Pues una familia de palabras es un conjunto, un grupo, una aglomeración, disculpen, de palabras, de términos en este caso. ¿Y para qué se van a juntar un grupo de palabras que se dice ser familias? ¿Por qué se dice familias, profesor? Porque estas no van a partir de una palabra primitiva. En este caso, una base sólida, una esencia. También podemos mencionar como raíz, ¿no? O en términos más técnicos, lo mencionamos como lexema. Pues la familia de palabras son grupos, ¿no? De palabras que van a derivar de un solo lexema, de una sola palabra primitiva o de una sola raíz. ¿Mejones? Esta nos deriva de una raíz y que tiene cierta relación con el significado. O sea, un grupo de palabras va a tener algo en común. ¿Y qué van a compartir todo ese grupo de palabras o esa familia de palabras, profesor? Comparten una cosa, la palabra primitiva, lexema o raíz. Eso es lo que van a tener en común, jóvenes. ¿Ven? Entonces, con una palabra no pueden derivar a varias palabras. En este caso, no lo puedo decir helado, heladería, heladero. Entonces, son palabras que estoy derivando, ¿no? De la palabra, ¿no? En este caso, helado. Entonces, profesor, a eso vamos a llamar familias de palabras porque ¿cuál es la palabra primitiva? Helado, ¿no? Heladería, helado, ¿no? Heladero. Entonces, ahí está. Helad sería pues la palabra primitiva, ¿no? La raíz o base en la cual van a crearse nuevas palabras, en la cual va a tener como punto clave para formar otras nuevas palabras. A esos jóvenes vamos a llamarle familias de palabras. No se confundan. ¿Qué van a compartir toda una familia de palabras? Pues van a compartir semas en común. ¿Qué son semas? Pues es algunos significados. En este caso, significados de la raíz, lexema, base o esencia de una palabra. Entonces, son temas, ¿no? Que debemos tener en claro ya jóvenes y no confundirnos. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no? Para ver qué es una familia de palabras, y en la clase anterior también habíamos mencionado, ¿no? Que está, profesor, la palabra flor. Esta palabra flor va a tener una familia de palabras. Flor va a derivar a otras palabras. Pues la palabra flor va a ser la palabra primitiva, la esencia, la raíz o lo que técnicamente nosotros vamos a nombrar como lexema. De flor
puedo derivar muchas palabras, profesor, entre ellas florero, florería, florecer. ¿Y qué tienen en común toda esta familia de palabras? Pues la palabra primitiva. ¿Y cuál es la palabra primitiva? Pues en este caso vendría a ser la palabra flor. Entonces, esa es la manera, jóvenes, ¿no? De definir qué es familias de palabras. Bien, prosigamos con otros ejemplos. Profesor, ahí yo tengo la imagen de un sol. En este caso, sol va a ser mi palabra primitiva, va a ser la esencia, va a ser la raíz o lo que nosotros mencionamos como lexema. De esa palabra sol, profesor, ¿puede derivar a otras palabras? Exacto. Pueden formar familias de palabras de la raíz primitiva sol. Por ejemplo, soleado, solsticio y solar, ¿no? Que son palabras que derivan de sol y que éstas conforman una familia de palabras, un grupo de palabras que tienen algo en común. ¿Mejores? A eso nos referimos con familias de palabras. ¿Qué más vamos a tener? Pues en una familia de palabras, jóvenes, como ya les había mencionado, vamos a tener familias primitivas. En la clase anterior, ¿no? De razonamiento verbal, hemos visto que las palabras es una estructura. Dicha palabra, pues, está en el plano del significante. Pues este significante, ¿no? En este caso, va a tener una esencia, una raíz, una base o lo que nosotros vamos a llamar un lexema. A eso vamos a conocer palabras primitivas. ¿A qué se le dice palabras primitivas? Pues son las palabras que anteriormente se crearon, ¿no? ¿Para qué? Para que, para que después de eso no puedan formarse otras palabras. Pues la palabra primitiva va a servir de molde, de jóvenes, para poder formar otras palabras. A eso vamos a llamar palabras primitivas. Entonces, ¿qué es la palabra primitivas? Pues estas palabras primitivas van a dar origen a otras palabras. ¿Cuáles? Por ejemplo, por esto le puedo decir zapato, ¿no? Que sería una palabra primitiva. Zapatero, zapatería, zapatilla. Entonces, esas son familias de palabras. ¿Y cuál será la palabra primitiva en este caso? Pues zapato. Y de zapato no estoy derivando a otras palabras. Zapatería, zapatero, zapatilla. Entonces, como vemos, jóvenes, todas esas palabras que he mencionado están dentro de una familia de palabras. Pues las palabras primitivas también son conocidos como lexemas, que en la clase anterior lo hemos hecho, ¿no? Y que estos lexemas van a derivar a los morfemas, que son, en este caso, morfemas derivativos y morfemas flexivos. Los morfemas derivativos añaden el significado, dan un significado distinto a la palabra primitiva o en este caso al lexema. Por ejemplo, profesor, zapato es muy diferente que zapatería o zapatero. Profesor, zapat, ¿no? Vendría a ser el lexema. Y zapatero, pues zapat es el lexema, sería el morfema derivativo correspondiente a oficio, ¿no? Y o sería morfema flexivo correspondiente al género masculino. Entonces, es así como se va a estructurar una palabra, jóvenes. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? En ese sentido. ¿Qué más vamos a tener de las palabras primitivas? Pues estas forman familia de palabras. Por ejemplo, de zapato ya les había explicado. Zapatilla, zapatero, zapatería. Entonces, todos estos conjuntos que tienen en común la palabra primitiva, pues van a formar una familia de palabras. ¿Qué más? Pues, como anteriormente habíamos mencionado, jóvenes, y yo sé que ustedes saben esta teoría, solamente es cuestión de reforzar, pues las palabras primitivas están relacionadas por su significado, como por su significado profesor. Por ejemplo, zapato y zapatería comparten un significado en común.
Pues zapato, profesor, es, ¿no?, una prenda que sirve para poder protegernos de tierras, en este caso, eh, muy peligrosas, podríamos decir. Pero zapatería es el lugar donde se venden zapatos. Entonces, profesor, ¿tienen significados relacionados? Sí, los significados se van a relacionar. ¿Y por qué estas se van a relacionar? Porque comparten lexemas iguales. Jóvenes, en este caso palabras primitivas no iguales. Bueno, las palabras primitivas, también jóvenes, es una palabra que no viene de otra. Se forma de sí mismo. Estas palabras primitivas no necesitan derivarse de otras, pues estas tienen ya eh, un derecho ganado, ¿no? Lo que es en el pasaje lexical. ¿Jóvenes? Y gracias a estas palabras primitivas, de estas palabras primitivas, pues no me canso de repetir, van a derivar otras palabras más. Es por eso que debe estar en claro qué es la palabra primitiva. La base, la raíz, la esencia, la parte que no varía, ¿no? Y sobre todo, técnicamente, a las palabras primitivas, pues tenemos que llamarlo como lexema. ¿Ya, jóvenes? No nos olvidemos, las palabras primitivas técnicamente son conocidas como lexema. Entonces, jóvenes, espero pues que haya quedado más o menos claro, ¿no? Con respecto a las palabras primitivas. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de un pan. Hemos dicho que las palabras primitivas es la base, es la esencia de una palabra. Y gracias a esta base, a esta esencia, van a crearse nuevas palabras con significados relacionados. Por ejemplo, tengo la palabra pan. Pan va a ser la palabra primitiva, la raíz, la base. Y gracias a esa base, a esa raíz, ¿no? Van a surgir nuevas palabras. Por ejemplo, panadero, panetón, panadería. ¿Cuánto en común tienen estas familias de palabras? Pues lo común que tiene esta familia de palabras es pan, pan y pan. De ahí surge pan, adero, pan, etón, pan, adería. Entonces de ahí forman nuevas palabras que van a tener significados similares. Panadero, persona que elabora pan. Panetón, pan de consistencia más grande, ¿no?, con pasas y frutas confitadas. Y panadería, lugar donde se elabora pan. Entonces, ¿los significados son similares? Sí. Las familias de palabras van a compartir significados similares, jóvenes. Veamos un ejemplito más. Acá tenemos, ¿no?, la palabra casa. Pues casa va a ser la raíz, la base o la palabra primitiva en este caso. Y gracias a esta raíz, a esta base o esta palabra primitiva, van a surgir nuevas palabras. Por ejemplo, casona, casita, caserío. Entonces, jóvenes, es en ese caso, ¿no?, lo que llamamos base o esencia de una palabra a las palabras primitivas, técnicamente conocido como lexema. Pues espero pues que haya quedado en claro, ¿no?, estos temas. ¿Qué más vamos a tener? A ver, disculpen. ¿Qué más vamos a tener? Pues las palabras derivadas. ¿En qué consiste en este caso las palabras derivadas, profesor? Pues las palabras derivadas se forman a partir de las palabras primitivas. Ya les había mencionado anteriormente. ¿Qué más? Tienen la misma raíz de la palabra primitiva, pues van a compartir una misma raíz de la esencia base, ¿no? Que la esencia, la base, el lexema o la palabra primitiva no va a variar, no va a cambiar. Pues las palabras derivadas van a compartir esa misma base, esa misma esencia, ese mismo lexema. ¿Qué más? Su significado está relacionado con ella. Claro, como habíamos visto, las palabras primitivas no tienen significados relacionados igual. Las palabras derivadas van a tener significados relacionados, como ya les había explicado en los ejemplos anteriores. Pues veamos algunos ejemplos. Pues profesor, tenemos acá la palabra fruta,
que en este caso va a ser pues nuestra palabra primitiva, raíz o base. Y de ahí va a derivar. ¿Y cuáles van a ser las palabras derivativas que van a surgir gracias a la palabra primitiva? ¿Cuáles serían? Frutal, frutero, frutería. ¿Comparten el significado relacionado? Sí, el significado relacionado es fruta. ¿Jóvenes? Otra palabra más que podemos encontrar, ¿no? Que tanto frutal, frutero como frutería, pues a estas le conocemos como palabras derivadas. ¿Y de quién deriva estas palabras, profesor? ¿O de qué van a derivar? Pues todas estas palabras, jóvenes, van a derivar pues de fruta. ¿Está bien? A ver, ahora, tengo otra imagen. Profesor, la palabra mar. En este caso, pues, mar, no, será la palabra primitiva, el eczema, la esencia, ¿no? Y de ahí va a derivar otras palabras. Por ejemplo, marea, marinero y marisco. En la cual, profesor, a estas también se le va a conocer como palabras derivadas. ¿Y de dónde va a derivar todas estas palabras, profesor? Pues de la palabra primitiva base lexema mar. A eso llamamos palabras derivadas, que van a, profesor, formarse a partir de una palabra primitiva, o van a tener una formación a partir de una palabra primitiva. Acá, profesor, en la construcción de las palabras, ¿no? Vamos a tener siempre una raíz. Y de esa raíz se van a derivar otras palabras. Pero no obstante, esas derivaciones no solamente va a ser para adelante, profesor, sino también esas derivaciones va a ser para atrás. Me explico. La base, la raíz, la esencia, o también llamado técnicamente como lexema, pues de este lexema va a surgir nuevas palabras. Tanto puede estar después del lexema como antes del lexema. Si esta se encuentra antes del lexema, que se conoce como morfema derivativo, se va a llamar prefijo. Y si el morfema derivativo está después del raíz o lexema, se va a llamar sufijo. En este caso, no hay que olvidarnos, jóvenes. Un morfema derivativo, ¿no? Son palabras que dan, o los morfemas derivativos son construcciones que se dan a una palabra primitiva, a una raíz o a un lexema. Los morfemas derivativos van a construir nuevas palabras que van a tener significados relacionados o similares en este caso. ¿Ya, jóvenes? Algunos morfemas derivativos también van a contradecir al lexema. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con eso que hemos hecho en las clases anteriores. Estructura de la palabra. Vamos a tener elementos formativos que van a partir desde una raíz y unos afijos. Pues los afijos pueden estar, como ya les he explicado, ¿no? Son derivaciones que van a formarse a partir de la raíz. Pueden estar tanto antes de la raíz como también después de la raíz. Por ejemplo, submarino. La raíz de la palabra submarino sería mar. Sub sería un prefijo y ino sería en este caso un sufijo. Por ejemplo, profesor, tenemos la palabra descolorido. Color vendría a ser la raíz, des vendría a ser el prefijo, ido vendría a ser en este caso el sufijo. Más adelante les voy a enseñar a dividir las palabras tanto en los morfemas derivativos como en los morfemas flexivos. Por ejemplo, vamos a tener la palabra deshuesado. Hues vendría pues del lexema de hueso. Ado vendría a ser el sufijo porque se encuentra después de la raíz. Y des vendría a ser el prefijo porque se encuentra antes de la raíz. Como también vamos a tener la raíz avión, la palabra primitiva avión, y un sufijo, en este caso eta, y juntándolos sería avioneta. Y por ejemplo, profesor, vamos a tener zapat, que en este caso sería nuestra raíz, y ero, en este caso sería un sufijo, porque está después de la raíz. ¿Mejores? Entonces, tenemos que ver, ¿no? También todo ese proceso de formación de las palabras.
hemos visto, ¿no? Que cuando termine en O son morfemas flexivos de género masculino. Profesor, por ejemplo, es un morfema derivativo que implica o da a conocer, ¿no? Una ocupación. Zapatero. Entonces, jóvenes, a estos, tanto los morfemas derivativos como el lexemas, son conocidos, pues, en este caso, ¿no? Como los monemas. Pues los monemas son unidades mínimas con significado, pues esas unidades van a tener significado. Por ejemplo, profesor, mar tiene un significado. En este caso, zapat tiene un significado, sí, es un calzado, profesor, que protege al pie. Zapat. Profesor, tiene significado, sí, jóvenes. Atribuye a una persona encargada, ¿no? De elaborar zapatos. O, profesor, ¿tiene significado? Claro, pues atribuye a un género masculino. A esos jóvenes vamos a llamar monemas, unidades mínimas no significativas. Ahora, si bien jóvenes hemos hecho o hemos realizado la familia de palabras, pues también tenemos que ver un poco de etimología. Pues, profesor, ¿qué vendría a ser etimología? Pues jóvenes, etimología es el origen, el inicio de dónde surge una palabra. En este caso, de dónde surge la palabra primitiva. ¿De qué vocablo? Si es griego, si es latín, si es procedencia árabe, si es procedencia germánica, ¿no? Porque jóvenes, en nuestro castellano está formado por diversas o por diversas lenguas que fueron pues uniéndose a nuestro basaje lexical a través del tiempo. Como ya saben, antes en la península ibérica, ya que en la actualidad están los países de Portugal y España, pues antes se encontraban algunas poblaciones como los íberos, celtas, celtíberos y fenicios. Pues llegaron el Imperio Romano, ¿no? Con su gran expansión militar y los dominaron. Al llegar el Imperio Romano, como ustedes ya saben, impusieron su lengua. En este caso sería pues el latín vulgar. Pues ¿por qué vulgar? Porque el latín vulgar era manejado más por comerciantes y militares. Y el latín estándar era manejado por la nobleza en ese entonces. Y como la nobleza no iba a invadir, pues el latín vulgar era aprendido por los pobladores que han sido invadidos. En este caso, ¿no? Los pobladores tomaron como lengua el latín. Pues de latín, jóvenes, va a surgir nuevas palabras. A ellas las vamos a conocer como lenguas romances, ya que el Imperio Romano va a decaer, ¿no? Y se va a retirar de la península ibérica. Algunas poblaciones que se encontraban en la península ibérica, en este caso como Hispana del Sur, ¿no? Se va a juntar con el latín vulgar. Tanto la lengua de Hispana como el latín vulgar se juntan y forman una nueva lengua. En este caso serían pues las lenguas romances. ¿Y cuáles son las lenguas romances? Entre ellas está el castellano, el francés, el italiano, el portugués o el catalán, ¿no? Que parten de una misma raíz. ¿Y qué raíz, profesor? El latín vulgar. Pues es así donde surge, ¿no? Nuestro idioma castellano, jóvenes, ¿ya? Y a partir, ¿no? Del matrimonio de la reina de Castilla y el rey Fernando II de Aragón, ¿no? Oficializaron el idioma del castellano gracias al rey Alfonso X, más conocido como el Sabio. Entonces, profesor, desde ahí se va a oficializar el castellano. ¿Y cómo llega en nuestra nación? Pues en este caso llega, ¿no? A través de lo que es de la conquista española. Llega la conquista española, ¿no? Y con ellos nos trae su cultura y su idioma, en este caso su lengua, que sería la lengua castellana. Y es así donde la lengua castellana va a predominar en nosotros ante la lengua quechua, que era nuestra lengua nativa. ¿Y por qué la lengua quechua desaparece o es menos que el castellano? Pues no es menos que el castellano. Simple y llanamente, el quechua va a ser dominado por el castellano porque en el quechua, jóvenes, no había escritura. Era solamente de una expresión oral. Sin embargo, no, el castellano, pues sí tenía escritura. Y es por eso su predominio en nuestra lengua nativa. Entonces,
¿Qué es etimología, profesor? Proviene de dos voces griegas, étimo y logos. Pues étimo, jóvenes, es origen, ¿no? Y logos es estudio o tratado. Por lo tanto, etimología es el estudio del origen verdadero de las palabras. Es decir, estudia la razón de ser de las palabras. Va a estudiar el origen, de dónde se va a crear las palabras o de dónde se va a producir dichas palabras. ¿Qué cambios va a tener este? ¿No? Y también, profesor, ¿qué derivaciones van a surgir? Según un diccionario de la lengua española, etimología es el origen de las palabras, razón de su existencia, de su significado y de su forma. O sea, jóvenes, no, etimología va a estudiar la existencia de la palabra, su origen y su significado, y cómo este origen y este significado van a variar en el transcurso del tiempo. En otras palabras, etimología es una ciencia que estudia el origen, el proceso de formación, la evolución, el sentido originario y elementos que lo constituyen en la palabra. O sea, profesor, va a estudiar a la palabra, su origen, el proceso de formación que va a tener dichas palabras, la evolución que va a surgir en dichas palabras, porque antes decían, por ejemplo, fermosa, y en la actualidad lo dicen hermosa. El sentido originario, de dónde surge, ¿no? Dichas palabras y elementos que van a constituirlo. Si son palabras juxtapuestas, ¿no? Si son palabras, profesor, de dos lexemas que se juntan, si son prefijos con lexemas, entonces son elementos que lo van a constituir. A eso llamamos etimología. Veamos el objeto de estudio de la etimología. Pues la etimología es una ciencia que nos va a explicar el significado auténtico. ¿Pero el significado auténtico de quién? El significado auténtico de la palabra. ¿Qué más, profesor? Estudia la razón de las palabras. O sea, va a estudiar el origen, la estructura y la evolución que va a tener, ¿no? Esas palabras. Cuando decimos origen, podemos decir que va a provenir de voces latinas, voces griegas, voces árabes, voces germánicas, voces, en este caso también serían musulmanas. Cuando hablamos de estructura, hay algunas palabras que se van a estructurar con dos lexemas, prefijos y morfemas. Entonces, a eso también vamos a ver, ¿no? La estructura de una palabra. Y la evolución, como anteriormente estaba viendo, ¿no? Hay algunas palabras que van a cambiar a través del tiempo. Por ejemplo, antes se decía fermosa, ahora se dice hermosa. Más o menos estoy entendiendo, profesor. Un ejemplo. Por ejemplo, tenemos bio, ¿no? Que proviene de una voz griega. Ahí está el origen. Y bio es una estructura. Pues logía también es otra estructura. Son dos lexemas que uniéndonos nos va a surgir una palabra. A eso llamamos estructura. Porque son dos componentes estructurales. Son dos lexemas que se van a unir para formar una palabra. En este caso, bio, ¿no? El estudio de etimología va a estudiar el significado auténtico de la palabra. ¿Y qué va a significar bio? En este caso, raíz griega que significa vida o ser vivo. Y logía, como ustedes ya saben, sufijo que da origen griego al significado de estudio o tratado. Entonces, biología es la ciencia que estudia la vida. Importancia y utilidad. Pues la importancia de la etimología nos da a conocer y entender, jóvenes, el significado de las palabras. ¿Ya? Por eso es muy importante aprender etimología, para recordar términos no entendibles y usadas comúnmente. Por ejemplo, tenemos la palabra biblioteca. Biblio viene de libros, teca, lugar o depósito. Entonces, biblioteca será el lugar donde se guardan libros. Por ejemplo, también, profesor, vamos a tener antropología. Estructuralmente proviene de dos voces griegas. Antropos, que es hombre, logos o logía, que es estudio o tratado. Entonces, antropología vendría a ser estudio del hombre. Entonces, jóvenes, pues estas son algunas características, no en este caso, de etimología. Pues para terminar, jóvenes, la clase del día de hoy, vamos a aprender algunos prefijos griegos usados
no comúnmente. En este caso tenemos an, a o an. Profesor, que estas van a significar carente o sin. Por ejemplo, amorfo. Morfo es estructura. A hemos dicho que es carente o sin. Entonces, amorfo significará sin estructura. Analgésico. Gesia viene de dolor. ¿Ya, jóvenes? Gesia es dolor. Algesia es dolor. ¿Ya, jóvenes? Entonces, an es sin o carente. Entonces, analgésico será pues sin o carente de dolor. ¿Ya, jóvenes? Entonces, son prefijos no usados comúnmente. Por ejemplo, tenemos el prefijo anfi. Anfi, jóvenes, va a tener dos acepciones. La primera acepción va a significar alrededor y la segunda, ambos. Por ejemplo, cuando dice alrededor, yo puedo decir anfiteatro, un teatro con bordes alrededores. Y el que hace la escena está en el medio. Ahí está, anfiteatro. Anfi también puede significar ambos. En este caso, profesor, anfibio. Anfi es ambos, bio, vida. Ambas vidas. En este caso, por ejemplo, las ranas, ¿no? Que son unos anfibios. El prefijo griego anti, que esta va a tener el significado de contra, sobre o separación. Antibalas, anticuerpo. Entonces, profesor, en este tiempo de coronavirus, nuestros cuerpos, nuestros anticuerpos, ¿no? Se desarrollan para poder luchar, pues, contra esta pandemia. Ahí está, anticuerpos. Contra, sobre o separación. Otro prefijo griego que vamos a tener es auto, que esta va a tener un significado de uno mismo. Por ejemplo, automático o automóvil. Móvil vendría a ser movilidad, auto, no uno mismo. Movilidad por uno mismo. Automóvil. Di. El prefijo griego di va a tener, ¿no?, la acepción de a través de. Va a dar referencia, ¿no?, a una idea, a un significado que nos menciona que esta va a ser a través de. Por ejemplo, diagonal, diafásico. Di o día, ambas palabras no tienen el mismo significado de prefijos, a través de día, di o día, diagonal, diafásico. Ahí está. Profesor, dis es con dificultad. Es no el prefijo griego que hace relación a dificultad. Por ejemplo, dislexia. Hemi es de medio, profesor. Por ejemplo, hemicarpio. Endo es internamente. Hemistaquio, disculpe, ¿no? Endo es internamente. Endo. Entonces puedo decir endocarpio, ¿no? Ahí está. Eu vendría a ser bien o bueno. Eu. Cuando digo eufonía, fonos viene de sonidos. Eu, bien o bueno. Entonces, eufonía será un sonido bueno o bien, ¿no? Ahí está, eufonía. Hiper vendría a ser exceso o sobre. Por ejemplo, pues sobre una palabra, hipérbole. Hipo, pues sería debajo, o hace referencia al significado de debajo. Por ejemplo, hipocentro. Peri, jóvenes, hace mención o significa alrededor, prefijo griego que significa alrededor. Por ejemplo, pericardio o también perímetro, medida del alrededor. Pro hace referencia a adelante. Por ejemplo, progreso. Y el prefijo griego sin, ¿no?, que tiene significado de con. Por ejemplo, la palabra sin bio, que sería vida, sis, simbiosis. Y semi, pues medio o de casi. Por ejemplo, la palabra semicírculo. Entonces, jóvenes, son algunos prefijos griegos que ustedes deben aprender. Pues en la interacción Zoom vamos a aprender más sobre la etimología y vamos a realizar algunas preguntas para que ustedes puedan tener su nota respectiva. Entonces, jóvenes, la clase del día de hoy a través de la plataforma de YouTube ha terminado y les deseo que tengan un bonito día. Pues acordarles, ¿no?, que hoy he creado lo que es la plataforma Classroom
y que ustedes deben inscribirse. En la plataforma Zoom les voy a mandar el link y la contraseña que ustedes deben inscribirse para poder interactuar de mejor manera en la plataforma Classroom y ya no pues en Messenger. Esto lo vamos a aclarar no a través de la videoconferencia que vamos a tener más tarde. Que tengan buenos días y nos vemos acá a unas horas.